tiene alguna duda, puede consultarla ahora, si no avanzo nomás dando por entendido que conocen esto, saben cómo entrar, alguna duda que tengan para sacarla ahora. Bueno, bien, cualquier duda que tengan por ahí, pregunten nomás. Bien, como primer paso vamos a tratar de hacer la representación de una señal periódica en tiempo continuo. Para eso importamos unas librerías que usamos la mayoría de las veces, que es NumPy y Matplotlib, de esta forma. Ejecutamos, pueden darse cuenta que la celda está ejecutada o no por el número que tiene acá. Ahora tiene estos números porque han sido ejecutadas antes, pero no se confíen de eso porque a veces pueden estar, pero pueden haber quedado una sesión abierta anteriormente. Entonces nosotros tenemos que representar esta señal en tiempo continuo. XA coseno de 2pi por 10 por t. Como ya deberían saber, 10 va a ser la frecuencia de esta señal. Y entonces su periodo debería ser 1 sobre este valor. 1 sobre 10, 0,1. Veamos si contrastemos con un gráfico si eso es así. Nosotros tenemos que crear y graficar esta señal en tiempo continuo. Entonces, para ello, primero necesitamos crear la variable independiente t y decirle qué valores va a tomar. Les repito algo que les dije en la clase de ayer, que es muy importante, parece una tontera, pero más de una vez ha pasado, que recuerden que la variable t nos dice que la señal es de tiempo continuo y toma valores muy chicos, tiene un paso muy chico para simular, digamos, que es una señal en tiempo continuo, que tiene infinitos puntos. Sabemos que no es así, que no es posible, pero para representar una señal en tiempo continuo utilizamos una variable que tiene un paso muy chiquito, o que tiene mucha cantidad de puntos entre una muestra y otra. Y al contrario, la variable, cuando utilizamos n para representar una señal en tiempo discreto, n solo puede tomar valores enteros. Entonces no se crea de la misma forma. Más adelante hay un ejemplo con n. Se crea muy parecido, pero hay que tener cuidado con eso. Menciono esto otra vez porque no me gustaría que desaprueben un evaluativo o algo porque no se den cuenta de que n tiene que valer números enteros. Si dicen ustedes que están creando una función discreta y vemos que n va tomando valores con coma, 0,1, 0,2, nos vamos a dar cuenta que no están entendiendo qué están haciendo. Y es importante que no les pase eso. Entonces, creamos nuestra variable independiente, la variable t, y decimos que t va a ser igual a un arreglo creado con la librería de NumPy y con estos parámetros. El primer parámetro indica en qué valor comienza, en 0. El 50, en cuál termina sin tenerlo en cuenta. Esto va a llegar hasta el valor 50 menos el paso. Y este último parámetro es el paso, es la distancia que va a haber entre un valor y otro. Entonces el primero va a ser 0, el siguiente va a ser 0,001, el siguiente 0,002 y así, hasta 0,499, no llegando al 50. Perdón, 0,49.99. La frecuencia le llamo F0, puede tener cualquier nombre, le podría poner simplemente F, como quiera, le ponemos F0, que va a ser igual a 10, y después creo la función en tiempo continuo. También con NumPy, la senidal y cosenidales, 2pi, el pi también lo vamos a crear con NumPy, por F0 por T. Creamos esto, ejecutamos la celda, y graficamos la señal. Solo por esta clase y en particular por esta celda me voy a detener un poquito en explicarles un poco el tema del ploteo, pero es siempre el mismo y la idea es que agarren, digamos, el hábito de hacer varios gráficos hasta que entiendan bien
todas las líneas que acompañan, digamos, a un gráfico de ploteo. Por lo general, bueno, en este caso llamamos a la función, a la librería matplotlib con plt, porque así lo dijimos acá, que es el nombre convencional que tiene, para cortar matplotlib.pyplot. .plot para graficar, y acá le decimos que vamos a graficar. Acá va a estar la variable independiente primero y la variable dependiente, la función. El color de la función. Esto también funcionaría sin este C, solamente para que lo sepan, pero a veces se deja un poco más explícito. El color va a ser de la función va a ser brown, marrón, y la etiqueta que va a tener esta función, que está acá. Que esta etiqueta no va a aparecer acá si no se le acompaña con esta línea que está acá, que es plt.legend. Y todas estas son parámetros de la ubicación de la etiqueta, el tamaño de la fuente y todo. Si esto no está, la etiqueta no va a salir. Como que en esta línea definen cuál va a ser la etiqueta que va a llevar y con esta línea la muestran. Esta línea de acá, plt.xlabel, lo que va a hacer es ponerle una etiqueta al eje X, que en este caso queremos que se llame t barra seg, con un tamaño de fuente de 12. Y es lo que va a aparecer acá. Si cambio el tamaño de fuente, esto va a cambiar. Si cambio el texto escrito ahí, esto va a cambiar. Y lo mismo podríamos hacer, en este caso no lo tiene, pero tranquilamente podríamos hacerlo con elabel, en minúscula. Y podríamos llamarlo de amplitud, por ejemplo, por poner un valor. Y ahí está. Estas líneas también las van a ver en muchos gráficos y es recomendable muchas veces que la usen para poner líneas verticales, en este caso, vertical lines. También está la opción de líneas horizontales, que hay un ejemplo más abajo. Este valor lo defino acá. Tranquilamente podría escribir todo esto acá adentro y sería lo mismo, pero para que sea un poquito más legible esta línea de código, se crea primero esta variable XLB, las líneas verticales que van a estar, la posición en el eje X que van a tener las líneas verticales. En este caso quiero que estén en 0 y en 1 sobre F0, que es el periodo. Lo pongo en forma de arreglo. Este menos 1 y 1 es desde dónde hasta dónde van a ir, desde menos 1 hasta 1. El color de la línea y el estilo de la línea. Al ponerlo así se hace la línea de discontinua. Si yo agregara acá otro valor, por ejemplo 2 sobre F0, tendría que aparecer otra línea vertical en el periodo 3. Y ahí está. Simplemente para que entiendan qué hace esto y lo usen como corresponde en otros gráficos. Esta línea xlim, que esto simplemente no cambia la función sigue siendo la misma porque no le hice ningún cambio. Lo que está cambiando es el gráfico, lo que va a mostrar del gráfico. Entonces yo le indico acá que quiero que el gráfico se muestre desde menos 0,05 hasta 0,5. Si yo cambio esto y pusiera 1,5, por ejemplo, va a mostrar hasta 1,5. Esta función llegaba hasta 50, así que no va a tener problemas en mostrarla. Muchas veces pasa, creo que sería bueno mencionar esto, muchas veces pasa que hacen un gráfico, hacen una función y les da algo que no esperaban en el gráfico y entran en pánico. Y muchas veces simplemente se trata de hacer un zoom, por así decirlo, utilizar un xlim y un ilim que se acerque un poquito más a la función y se vea mejor, nada más. Entonces, tengan en cuenta eso. Y por último, esta línea de acá, a ver si tiene un efecto si la saco, es simplemente esta línea es para mostrar el gráfico. Hay algunos entornos diferentes a Jupyter Notebook que si esta línea no está, el gráfico no se muestra. Este es el comando para pedir que muestre el gráfico que acabo de crear. En el entorno Jupyter Notebook
es como que no hace falta, porque lo hace por defecto, así como si nosotros creamos acá la variable f0. Si yo al final de esta celda pongo f0, por defecto la va a mostrar, porque así trabaja Jupyter Notebook. Hay algunos entornos donde eso no pasa y yo, si quiero ver f0, tengo que pedírselo explícitamente con, por ejemplo, la función print. Es lo mismo. Gerardo, ¿a otros entornos te referís, por ejemplo, a Visual Studio Code o a qué? Sí, una cosa así. Otros entornos así, distintos de o Google Colab, no me acuerdo bien si hace lo mismo. Pero bueno, en el caso de Jupyter Notebook, trabaja así y la única diferencia que van a notar es que si está o no está, le va a aparecer este texto de acá. Entonces, por costumbre, mejor lo pongamos siempre, así cuando trabajen en otro entorno, ya lo van a tener ahí, asimilado. Y bien, creamos esto. También hay una línea que yo suelo usar mucho, no está mal si no la usan, pero es simplemente estético. La grilla, que con ponerla así, ya le aparece una grilla en los valores de las divisiones, digamos, del eje vertical y horizontal. No hace falta poner true adentro, al ponerlo así simplemente aparece, pero sería lo mismo poner esto. Pero simplemente para hacerlo más rápido, muchas veces lo suelo poner así. Así que bueno, ya tenemos nuestra gráfica del coseno con esta frecuencia. Si le hacemos algunos cambios, vamos a notar esos cambios. Por ejemplo, si yo pusiera en vez de 10, pusiera 5, tiene una frecuencia de la mitad, entonces la función va a tener un periodo exactamente del doble. Si yo pongo un valor más alto, la función, como el doble de frecuencia, va a tener un periodo de la mitad del que teníamos antes. Y así como si cambiara la amplitud acá, para cambiar la amplitud tendría que poner acá 3 por, o definir una variable, muchas veces se hace también, amplitud igual a 3, y acá en vez de 3 pongo A. Y esta actualmente tiene una amplitud de 1 a menos 1, más menos 1 a 1, y ahora va de menos 3 a 3. Pero fíjense que el tamaño de las líneas también tendría que cambiar. Lo podría solucionar poniendo A acá. Pero bueno. Para mostrarle un poco cómo se grafican estas señales. Lo dejemos un día como estaba al principio, así queda. Y avanzamos. Ya hicimos la primera gráfica, la primera representación de una función en tiempo continuo. Una cosa que sí quisiera aclarar es que, por más que esta función parezca que es de tiempo continuo, en realidad no lo es. Lo que hace la función plot es agarrar todos los puntos que creamos, porque recuerden que estos no dejan de ser puntos. Son puntos separados a una distancia de 0,001. Si yo aclaro acá, veamos si pasa. Lo aclaro con este comando, entre comillas, un punto. Lo que consigo con esto es que la función deje de conectar los puntos con una línea y vamos a ver cómo realmente es. Entonces, lo que nosotros hacemos al crear la variable t de esta forma es crear una función con los puntos lo suficientemente cerca y de paso escribimos simplemente plot para que conecte esos puntos para simular la apariencia que tendría esta función si fuera de tiempo continuo. No es posible hacerla realmente de tiempo continuo porque tendría que tener un paso infinitamente chico, porque tendría que estar definida para todo punto en un lapso de tiempo de un continuo. Bien, esto lo aclaro porque más adelante vamos a crear la función en tiempo discreto y también va a ser en puntos, pero van a ser en puntos mucho más separados. Muchas veces puede pasar de que, imaginemos por ejemplo, a ver, trato de pensar un ejemplo acá. Digamos que acá teníamos una función
esto tranquilamente puede pasar en algún ejercicio, que sea la frecuencia 50, la graficamos, y dicen, bueno, la señal no se ve, voy a hacer un zoom. ¿Hasta dónde voy a hacer un zoom? Hasta 0,05, más o menos. ¿Vemos? Y ven que la señal está así. Vamos a acercarlo un poquito más. Hagamos desde 0. Y la señal está así. Y llegan a notar que es un poco cuadrada ahí. ¿Eso cómo lo solucionarían? Para que la señal se vea más fluida. Agregando más puntos. O usando un paso más chico. Exactamente. Si agrego simplemente un 0 acá, ahí como que puede que no se note tanto. Quizás si lo pongo en 0,03 se nota un poquito más, pero se nota un poco cuadrada la función. Y si yo cambio el paso a uno más chico, por ejemplo agregándole un 0, voy a estar agregando más puntos entre cada punto que ya tenía, y la función se va a terminar viendo más fluida. Pero eso va a requerir un mayor coste computacional. Entonces hay muchas veces en que la señal no tiene una frecuencia tan alta y no hace falta usar 10 decimales para graficarla. Capaz que con 3 ya está, como era el caso de antes. Para este caso que era innecesario. Pero bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Esto está. ¿Sí? Ahí está. Bien. En el ejemplo 2 tenemos una función que va a estar compuesta por una suma de dos cosenos. La función 1 que va a tener una frecuencia f1 y f2. f1 vale 2 y f2 vale 8. Creamos la función en tiempo continuo 1, función en tiempo continuo 2 y la 3 igual a la suma de las dos. Ejecutamos, graficamos, después vamos a ver. Fíjense que ahora estoy ploteando, aparece más veces esta línea de plot para graficar en color azul la señal 1 y en color rojo la señal 2. Fijamos, ahí está, en azul la señal 1 con esta frecuencia y en rojo la señal 2. Una cosa que no les había dicho, pero bueno, supongo que se dieron cuenta porque lo hice por ahí, poner el símbolo numeral lo que hace es dejar como comentario esto. Esto es útil cuando quieren dejar comentarios como este tipo, y si quieren anular una línea de código para comentarla y usarla después, pueden hacerlo de esta forma, y para volver a ponerla simplemente borran esto y ahí va a aparecer también la función 3, que era la suma de las dos, que tiene esta forma. Ahora, ¿cómo hacíamos para saber el periodo de esta función que es la suma de las dos? ¿Se acuerdan que usábamos? El mínimo común múltiplo. Exactamente. Podemos usar el mínimo común múltiplo, pero también podemos utilizar el máximo común divisor. El mínimo común múltiplo, esto también les ha traído muchas confusiones a varios, porque no saben cuál usar, cuál conviene más. Los dos sirven, los dos lo pueden usar tranquilamente. Lo importante es que entiendan cuál usar con qué parámetros. El mínimo común múltiplo lo usan con los periodos. Y el máximo común divisor lo van a usar con la frecuencia. Entonces, hay veces en que simplemente no tienen ganas de sacar el periodo y ya como saben la frecuencia 1 es 2, la frecuencia 2 es 8, utilizamos el máximo común divisor con estos dos números y ya está. Ya lo podemos sacar, que va a ser este caso. El periodo 1 era 1 sobre 2, el periodo 2 1 sobre 8. Entre dos puntos en fase de la señal azul entran exactamente S periodos, siendo S el cociente entre F2 y F1. Se puede ver acá. Esta era la señal 1 y la señal roja era la señal 2 y va a entrar 1, 2, 3, 4. 4 periodos entran dentro de la señal 1.
la frecuencia de la señal resultante será, en este caso como estoy trabajando con frecuencias, utilizo el máximo común divisor entre F1 y F2, 2 y 4, que es el número más grande que divide F1 y F2 simultáneamente. Para utilizar el mínimo común múltiplo máximo común divisor, podemos utilizar las funciones de la cátedra. Y lo voy a compartir acá, que es importante la función de la cátedra que utilicen, en este caso es esta, mcd-i-mcm-new.ipinb, tiene que estar en la misma carpeta donde estén trabajando, para que lo reconozca. Y si yo entro acá, esto es algo que les recomiendo mucho que hagan, entren a la función de la cátedra y fíjense qué hace exactamente, porque acá tiene todo. Tiene todas las funciones que están dentro de este archivo, de esta notebook. Su nombre, GSD, LSM, GSD múltiple, MSM múltiple. Y la descripción de qué hace. Y muchas veces hasta con un ejemplo. Así que cuando trabajemos con una función nueva, entren a esa función nueva y fíjense qué es lo que hace. A algunos les va a pasar, esto depende de, imagino que la versión de Python que tengan, les puede pasar esto. La forma normal y que siempre funcionó de cargar, digamos, el archivo de la función de la cátedra, siempre fue esta. Primero se importa esto, que es una librería que nos permite importar notebooks que estén dentro de la misma carpeta. Si esto no está, no le va a andar. Bueno, muy posible que no le ande. Y después escriben de esta forma, from el nombre del archivo del que quieren importar funciones, import, y el nombre de las funciones, porque muchas veces tiene muchas funciones y no quieren importar todas, simplemente quieren algunas específicas. Y esta otra importación que también vamos a usar, que ya la vamos a ver. Pero en este caso no me funciona. Una solución que encontré para eso, que es otra forma de importarlo, es esta, que lo pongo acá, alternativa, en caso de no poder importarlo de esta forma, es porcentual, run, espacio, y el nombre de la función con el tipo de archivo, .ipinb. Al hacer esto, la única desventaja que tiene es que no podemos discriminar de cuál función importamos, importa todo. Entonces, bueno, es una alternativa. Al ejecutar esta línea, yo acabo de importar todas las funciones que estaban acá. GCD, LSM, GCD múltiple y MCM múltiple. Si tuviera más funciones, ahí está también, LSD múltiple, interrupts. Si tuviera más funciones, también las importaría. Y ahora la puedo utilizar. Utilizo GCD para sacar el máximo común divisor de estos dos números que eran F1 y F2. Y me da que es 2. Para utilizar, esto si leen el archivo, van a poder ver que para utilizar LSM para sacar el mínimo común múltiple, este es con los periodos, no van a poder poner, si acá ponen el periodo de la función 1 era, la frecuencia 1 era 2, entonces el periodo es 1/2. Y la frecuencia 2 era 8, el periodo es 1/8. No van a poder usarlo así, les va a dar error. Para eso es que utilizamos esta librería, fraction, que le importamos acá. From fractions, import fraction con mayúscula. Y lo único que hace es permitirnos ingresar números en forma de fracción, donde el primer término es el numerador y el segundo el denominador. Entonces acá estamos poniendo 1/2 y acá 1/8. Y el resultado se lee igual. Terminamos obteniendo que el periodo fundamental, digamos, de esta función es 1/2.
que también lo sabíamos porque sacamos que la frecuencia de esta señal era 2. Entonces podíamos saberlo de ahí. Y ahí está, podemos verlo acá, este gráfico, que el periodo de esta señal es justamente 2, 0,5, perdón, un medio. Y bueno, llega hasta 1 y se repite. Esa sería la forma de encontrar el periodo o la frecuencia de esta señal, de una señal compuesta por la sumatoria de senoidal y cosenoidal. Se los dejo también como herramienta para que la tengan. También existe en NumPy la función LSM y GCD también debe estar. No sé si se llamará la GCD exactamente así, pero en el caso del LSM pueden hacerlo así. Si quieren sacar el mínimo común múltiplo de estos dos números, recuerden, el mínimo común múltiplo es con los periodos, no con la frecuencia. Supongamos que la frecuencia 1 fuera un tercio y la frecuencia 2 fuera un séptimo, pongo los periodos y me va a dar que el periodo es 21, en este ejemplo. Y en el caso de que sean números racionales, también van a tener que usar fractions. Pero lo pueden hacer. Simplemente para que lo sepan, lo tengan en cuenta. Cualquiera de los dos, ninguna es mejor que otra, pueden usar cualquiera, la que les sea más cómoda. Vamos al ejemplo 3, que es igual al ejemplo 2, pero con otras frecuencias, 2 tercios y 5 cuartos. Graficamos esta señal. Vamos un poquito mejor esto, lo voy cambiando. Y tenemos la señal 1 y la señal 2. Estas líneas de acá son, acá le estoy aclarando la ubicación de las líneas verticales. Yo voy a querer que estén en 0, 2 y 24. Y acá claramente no se van a ver, que no están. No, estas las voy a poner después. Esta va a ser útil para la suma de las dos. Grafiquemos también la suma de las dos, la función 3, en color negro. Y aquí está. Queremos sacar cuál va a ser la frecuencia de esta señal, de la sumatoria de las dos. Tenemos que sacar ¿qué cosa? ¿El mínimo común múltiplo o el máximo común divisor de estos dos términos? Confírmeme por favor que entendieron. Tengo F1 y F2. Profe. ¿Sí? Sí. Quiero sacar la frecuencia, digamos, ¿cuál es la frecuencia de esta señal compuesta? O el periodo. ¿Cómo harían exactamente? Sacamos el máximo común divisor Bien, ¿de qué? de la frecuencia Perfecto. Y si quisiera usar el mínimo común múltiplo, para el periodo. el periodo, exacto. Entonces, usamos el máximo común divisor y nos va terminando que la frecuencia es 1 sobre 12. Entonces el periodo es 12. Y ahí es que estas líneas que poníamos acá, en 12, 24, para ver el primer periodo y el segundo. Y ahí lo van a poder ver. Esta es la señal, la función en negro es la señal resultante. Y ven que cada 12 vuelve a empezar. Y esta línea acá es simplemente una línea horizontal. Que les había dicho que podían usar en vez de vertical lines, horizontal lines. Y acá le estamos aclarando los puntos en que va a estar en el eje vertical. En este caso quiero una línea horizontal en 2 y que vaya desde 0 hasta 24. Entonces hago 0, 24. El color y el estilo de línea. Bueno, podría aclarar acá que fíjense que hay dos xlim. Lo que hace este es simplemente reemplazar al anterior.
Lo mismo va a pasar con cualquier variable si definen una variable a igual a 5. Si inmediatamente abajo definen a igual a 25, esta línea ya deja de tener sentido porque es reemplazada por esta. Se pueden borrarla, mejor si la borran. Yo la dejo ahí comentada. Dejo comentada la otra por lo menos, para que quede ahí. Y listo, pasemos ahora a un ejemplo de muestreo de una señal. Habíamos visto en la clase de ayer que para muestrear una señal lo que teníamos que hacer era reemplazar nuestra variable independiente t por n sobre una frecuencia de muestreo, que por lo general es mucho mayor que las frecuencias que tenemos acá. Vamos a hacer mucho más exactos con esto que les acabo de decir en la clase del siguiente tema, que es muestreo. Pero lo que tienen que saber ahora es que la frecuencia de muestreo simplemente tiene que ser más grande, mucho más grande, mucho más grande, 10 veces más grande, 100 veces más grande que las frecuencias que tenemos acá. Entonces, si nosotros tenemos la función 2pi por f0 por t, 2pi por, reemplazamos t por n sobre fs, fs lo pongo con f0, y recuerden que f0 en hertz sobre fs en hertz es la frecuencia relativa f minúscula, en este caso f minúscula 0, que es adimensional. Y n, vamos a llamar n, igual a f0 sobre fs, al número de muestras que hay por periodo. Ya lo vamos a ver después. En este ejemplo, que me parece que este ejemplo es el mismo que teníamos al inicio. Una función coseno, amplitud 1, con frecuencia 10. La variable independiente, y defino la variable dependiente para el caso discreto, n, como un arreglo que acá le digo que tenga tamaño, una cantidad de elementos igual a t. ¿Cuánto va a ser esto? Veamos acá. Lente, ¿cuánto vale? 50.000. ¿Por qué vale 50.000? Porque t va de 0 a 50, sin contar el 50, y hay un paso entre muestra y muestra de 0,001. Si esto yo lo cambiara a 0,1, tendría mucho menos términos. Tendría 500 elementos. Pero no nos va a servir tener un paso tan grande, vamos a tener que poner un paso más chico. Y bueno, importante, y repito, ya no sé por cuánta vez, creo que la tercera vez, n tiene que ser de números enteros. Si yo grafico n, tiene que verse así. 0, 1, 2. En este caso, habrá casos en los que van a querer ver desde números negativos también, pero en este caso, n va desde 0 hasta 50.000 menos 1. 49.999. Pero compuesta solamente por números enteros, porque yo no puedo tener la muestra 0,5. Yo tengo la muestra 0, 1, 2, 3. Defino la frecuencia de muestreo, en este caso 100, 10 veces más grande que esta, va a andar bien. Y defino la función en tiempo discreto, x1 le llamo. Y va a ser coseno de lo mismo que tenemos acá, pero reemplazando t por n sobre fs. Ejecutamos. Y graficamos. Acá vamos a estar graficando la función en tiempo continuo, en rojo, y en tiempo discreto, un detalle acá, fíjense, la variable independiente, como yo tuve que cambiar t para poder ver los dos gráficos a la misma escala y que tenga sentido, como estoy graficando también la función en tiempo continuo, t lo reemplazo por lo que lo tengo que reemplazar, n sobre fs, de esta forma. Y fíjense también, aclaro acá que pongo, entre comillas, en este caso pongo O, también puedo poner punto. La única diferencia entre O y punto es que con O son puntos más grandes, como se va a ver acá. Esto también incluso puedo cambiar el tamaño de los puntos. Y si pongo un punto, son puntitos más chiquitos. Va a depender siempre de
qué quieren mostrar en el gráfico. Para este caso me sirve que los puntos sean un poco más grandes para que los vean bien. Entonces lo dejo no. Y ahí está. Acá estamos viendo en el mismo gráfico, al mismo tiempo, la función en tiempo continuo, xa, y la función, que son los puntitos, en tiempo discreto, x1. Y fíjense que la estamos mostrando en función del tiempo. Pero no quiere decir que este punto vale 0,02, por ejemplo. Esto está puesto así a escala porque hicimos esto acá. Si yo graficara, a veces van a graficar solamente esto, por ejemplo, y van a poner n, porque solamente van a querer ver la función discreta, y voy a tener que sacar el xlim, si no, no se va a ver nada. Eso es algo que muchas veces pasa. Quieren graficar algo, no les da, y entran en pánico, y muchas veces es cuestión de corregir el xlim, ¿no? O esto les pasa. Hay que poner un xlim más apropiado. Pongamos hasta pero a ver, 50. Gerardo, una consulta. Y Sí. cuando no sabes cómo hacer vas tirando valores así aleatorios a prueba y error, o hay alguna forma más fácil de darse cuenta cómo corregirlo? La forma más fácil, digamos, o sea, realmente como es gratis probar valores, no va a estar mal, podés probar valores hasta que te quede bien, porque no te cuesta nada, pero la forma, digamos, más correcta sería ver el gráfico y poner valores que tengan sentido. Por ejemplo, en este caso puntual, yo no puse ningún xlim y me da esto. Y yo veo que va de 0 a 50.000 y los puntos no veo la distancia entre un punto y otro. Entonces yo sé que tengo que poner un valor quizá entre 0 y menos de 10.000 por lo menos, para poder ver algo. Podría poner 5.000, 1.000. Yo podría no haber sabido que 50 era el valor óptimo y poner 1.000 acá para probar. Y veo que todavía no es suficiente, necesito un valor más chico. Entonces voy probando. Y voy probando hasta que veo que 50 me sirve. Entonces básicamente es, Claro, o sea, ir mirá, probando, pero no si valores vas jugando. aleatorios, sino Claro, lógicos. bien, bien. Gracias. Por nada. Y bueno, ahí nos quedó la señal en tiempo discreto. Y fíjense, ahora sí está expresada en términos de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tendría que cambiar esto, por supuesto, ya no sería t barra seg, podría poner n barra muestras o n simplemente. Lo voy a dejar como estaba. Pero les voy a dejar comentado esto también para que lo puedan poner en caso de que se olviden o algo. Lo tengo que dejar comentado ahí y vuelvo como estaba. Ahí estamos. Bien, y habíamos dicho que si nuestra fs es 100 y la frecuencia de nuestra señal es 10, fs sobre f0 va a ser la cantidad de muestras por periodo de nuestra señal. Y en este caso es 10. Si yo cuento entre un periodo y otro la cantidad de muestras, voy a ver 10 puntitos. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el siguiente vuelvo a empezar. Ese sería el valor de este n que habíamos visto acá. Veamos ahora un poco gráficamente algunas de las propiedades que habíamos dicho en la clase de ayer. Las propiedades de la señal en tiempo discreto. Una de las propiedades era que la señal muestreada no va a sufrir cambios si la movemos un número entero de ciclos. Es decir, si a la señal, digamos, al argumento de la señal le sumamos
2pi por k, siendo k un número entero. Entonces escribo eso y acá le doy cualquier valor entero, en este caso 5. Lo graficamos. Fíjense que voy a estar graficando la x1 sería la señal original, la que no tiene este término, no tiene esta suma, y x2 es la que sí la estamos corriendo pi. En color negro la original, y en este otro color la señal que sufre ese corrimiento, y fíjense que no cambia, los puntitos están ubicados en el mismo lugar. Si yo cambio el valor de k, le pongo cualquier otro número entero, 13, sigue sin cambiar. En cambio le pongo un número que no sea entero, por poner algo, ya no se va a cumplir esta propiedad, y los puntos ya no van a estar ubicados en el mismo lugar. Y ahí vemos visualmente que se cumple esta propiedad. La siguiente es que una señal muestreada no cambia si la frecuencia de la señal le sumamos un múltiplo entero de la frecuencia de muestreo. De esta forma, entonces, nosotros tenemos 2pi por f por... a f0 le sumamos un número entero de veces de la frecuencia de muestreo, que distribuyendo esto nos quedaría así: 2pi por f0 sobre fs más k por n. De nuevo lo mismo, acá le doy un valor 5, escribo de esta forma, y vamos a ver el mismo efecto. No tiene que cambiar. Ahora está con otro color. Simplemente para ver que esto está haciendo algo, le ponemos un número que no sea entero, y vemos que ya no están en el mismo, ubicados en los mismos puntos. Se cumple también esta propiedad. La tercera que habíamos visto es que pequeños cambios en la frecuencia relativa pueden llevar a grandes cambios en n, que es el periodo fundamental. Entonces, supongamos que nosotros en el ejemplo que estábamos viendo tenemos f0 sobre fs igual a 10. ¿Por qué? Porque esto valía 10 y esto valía 100. Lo cambiamos, en vez de 10 sobre 100, lo cambiamos por 11 sobre 100. Entonces llamemos un f4, por ponerle un nombre, igual a 11. Y teníamos, bueno, la señal original no hace falta ponerla porque ya está definida antes. Y definimos la nueva señal con f4 en tiempo continuo y tiempo discreto. Tiempo continuo con t, tiempo discreto. Calculo simplemente para verlas, las frecuencias relativas de cada uno, para asegurarme que la estoy creando bien. Y ahí está. Y veamos las dos. Fíjense, la señal original es esta que tiene los puntitos más grandes. Y la señal con los puntitos negros es la señal a la que le cambiamos la frecuencia por 11 en vez de 10, quedándonos la frecuencia relativa en 0,11 en vez de 0,1. Entonces fíjense como al principio no se notan grandes cambios, pero a medida que avanza se van separando, se van separando, se van separando, se van separando. Y no solo eso, el periodo fundamental cambió muchísimo. Porque ¿cuál es el periodo fundamental? Esta pregunta quisiera que me respondan. ¿Cuál es el periodo fundamental de la función discreta original? Esta que tiene los puntitos más grandes. ¿Cuál es el periodo fundamental de la función discreta? Se lo puede ver en el gráfico acá. A ver si alguien me lo dice. ¿Se acuerdan que la podíamos
teníamos la relación esta, F igual a K sobre NP. NP era el periodo fundamental. En este caso tenemos 10 sobre 100, se simplifica y nos queda 1 sobre 0, 1 sobre 10, perdón. Entonces como que el K vale 1 y NP vale 10. Ese NP igual a 10, ese es nuestro periodo fundamental de la señal 1, digamos, de la original. Y lo podemos ver acá. Que NP sea igual a 10, lo tenemos que ver acá. Y esto va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vuelve a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 y así. El periodo fundamental de la primera señal es 10. Quiere decir 10 muestras por cada ciclo, por cada periodo. Y con simplemente haber cambiado de 10 a 11, de la frecuencia relativa 0,1 a 0,11, fíjense cómo cambia el periodo fundamental, porque ya no se puede simplificar. Ahora 11 sobre 100 es 11 sobre 100. Y entonces el periodo fundamental ahora va a ser 100. Quiere decir que tienen que pasar 100 muestras, ya no 10, para que empiece un nuevo ciclo. Y eso lo vemos acá. Entre esta y esta hay 100 muestras. Y recién acá vuelve a empezar un nuevo ciclo. Y eso lo vamos a ver acá. En este caso, F1, acá está lo que les acabo de decir. F1 igual a F0 sobre Fs, 10 sobre 100, 1 sobre 10, K sobre N1. Entonces el periodo fundamental, 1, es 10. Lo vemos acá en el gráfico, 10 muestra, primer periodo. Mientras que en el otro caso, 11 sobre 100, nos queda 11 sobre 100 directamente, y el periodo fundamental termina siendo 100. Y el 11, el K igual a 11, significa, o representa, la cantidad de ciclos de la señal analógica de frecuencia F4 que son necesarios para obtener un ciclo. Eso lo podemos ver acá. Vamos a ver que K era igual a 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En el ciclo 11 vuelve a empezar uno nuevo. Entonces lo que trato de hacerles ver con esta propiedad gráficamente es cómo puede cambiar drásticamente el periodo fundamental de una señal discreta al cambiar mínimamente la frecuencia relativa. Solamente la cambiamos de 0,1 a 0,11. Y ya pasamos de un periodo fundamental de 10 a 100. Vamos al ejemplo de una familia de senoidales armónicamente relacionadas. Tenemos las funciones coseno 2pi por k por f0 sobre fs por n. Esta función en tiempo discreto. Y acá le vamos a ir dando distintos valores. Vamos a considerar f0 igual a 10 y fs igual a 200. Si hacemos esto, entonces nos va a quedar coseno de 2pi por k por 10 sobre 200 igual a 1 sobre 20. ¿Cuál es el periodo fundamental de esta señal? Con los que les dije anteriormente deberían ser capaces de decirme cuál es el periodo fundamental de esta señal discreta. ¿20? Exactamente. 20. Entonces, ¿cuántas señales diferentes de periodo? Entonces, todas las señales van a compartir, como son de la misma familia de senoidales, van a compartir ese periodo. Por más que yo cambie el K. Entonces, pero no van a ser todas distintas, no van a ser todas diferentes. Nosotros habíamos visto que había una señal que era igual a otra. Había como pares de señales que eran iguales. Y eso lo vamos a ver acá. Defino F0 y Fs, 10, 200, y los distintos valores de K. No voy a poner todos, pero pongo K igual a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Y los valores de cada uno. Esta es una forma también de ponerlo. Sería lo mismo que poner K1 igual a tanto, K2 igual a tanto, pero me ocuparía 20 líneas. Más cómodo hacerlo así. Defino la función tiempo continuo. Me parece que esto no hacía falta. Pero bueno, lo voy a dejar ahí por las dudas.
Yo creo que no la uso. Y defino cada una de las funciones en tiempo discreto con los diferentes k. x1 le llamo a la que tiene k1, x2, k2, x10, k10, x19, k19. Acá estoy definiendo todas las funciones en tiempo discreto que tienen estos valores de k. Sí, escuché. Bueno, Se escucha un poco bajito. ahí se escucha. Ahí está. ¿Por qué 19 funciones? O sea, ¿por qué se elige k igual a 19, o sea, 19k por algo particular? Porque n igual a 20 en este caso. Pero Y en o sea, realidad, sería n-1, claro. claro. Pero en realidad puedo definir más k de otros valores. De hecho, más adelante les iba a decir que prueben qué pasa con k igual a 20, qué pasa con k igual a 21. No es que está limitado a esto, pero cuando hagan esa prueba de probar con k igual a 20, k igual a 21, 22, van a ver que solo tiene sentido graficar hasta acá. ¿Por qué? Porque después se repite. Ya bueno, hasta 19 porque el periodo fundamental era 20. Bien, graficamos. Y veamos que estoy graficando acá. La función x1, que recordemos que era con nuestro k igual a 1. Y la función x2 con nuestro k igual a 2. Graficamos. Eso no, esta es. Ahí está. La función discreta con k igual a 1 es esta. Y fíjense que tiene periodo de 20. El periodo fundamental 20. La función k igual a 2 tiene la mitad del periodo, pero comparten el mismo periodo fundamental. Las dos van a alcanzar el mismo valor en el periodo fundamental igual a 20. Y eso van a ser todas las funciones de la misma familia. Si yo acá quisiera agregar 3. La agregamos acá por probar nada más. Le pongamos otro color. Azul. Si acá pongo BO, es que lo estoy poniendo en color azul y que sean puntitos, no que conecte las líneas. Si yo saco esta O, va a conectar las líneas de esta forma. ¿Ven? Vamos a poner. Y algo me está faltando. K3. Y le pongamos otro tamaño solamente para diferenciar un poco. 9. Ahí está. Bueno, espero que no se manche mucho. Pero bueno, fíjense que incluso con K3, que son los círculos azules, tiene otro periodo más corto, pero comparten el mismo periodo fundamental. Y lo mismo va a pasar con los demás. Para que no se ensucie mucho el gráfico lo voy a sacar, pero lo voy a dejar conectado por si quieren probar. O pueden poner cualquier otro valor, simplemente para verlo. Ahora, acá mostramos con K1 y K2. Pero la pregunta era cuántas señales diferentes va a haber. Nosotros habíamos visto en la teoría que si probamos con K1 y K19, la señal iba a ser la misma. Y lo vemos acá. Los puntitos en rojo llenos, o sea los más chiquitos, son con K1. Los círculos, digamos, que no tienen relleno, un poco más grandes, son K19. Fíjense que están ubicados en los mismos puntos. O sea que las señales son las mismas, son iguales, no son diferentes. Entonces la señal con K1 y K19 es la misma. Y acá también vemos que la señal con K2 y K18 es la misma. Y si yo cambio esto y lo pruebo con 3 y 17, también va a ser la misma. Me muestro acá para que se vea. La señal va a cambiar. Y vamos a estar viendo que la señal K3 y K17 es la misma. Pero todas comparten el mismo periodo fundamental. Pero no quiere decir que
que el periodo fundamental sea 20 y que tengamos 20 funciones pertenecientes a la familia, significa que tengamos 20 funciones distintas. Va a haber funciones que son iguales a otras. Entonces, como tarea, les dejo que en base a lo que repasamos hoy y enseñamos la clase de ayer, expliquen con sus palabras qué es K, por qué las señales muestreadas con K igual a 1 y K igual a 19 coinciden, esto es aplicable para cualquier otro K, que prueben qué pasa cuando le damos a K valor igual a 21, podría probar acá con K igual a 20 solo para que lo vean, pero bueno, eso de K igual a 21 lo voy a agregar acá, K igual a 21, 22, etcétera. Y analizar el caso de la familia de senoidales dada por esto con una fase, con n igual a 10, el periodo fundamental 10, y la fase alfa pi sobre 6, pi sobre 4, pi sobre 3, probando con estos cuatro distintos valores de fase, cómo cambia la señal. Y bueno, esta es la tableta que tenían en la teoría, que les va a decir básicamente cuáles funciones con cuál valor de k tienen el mismo periodo. ¿Qué va a pasar si pongo k igual a 20? ¿Qué debería pasar? ¿Dónde está? Pero un poco más. Acá. Digamos que definimos el k20 igual a 20 y definimos x20 con k20. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué vamos a obtener antes de que grafique? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué vamos a obtener? Analicen un poco esta señal y díganme qué veríamos en el gráfico. Nos adelantemos un poco al gráfico. ¿Se repite? ¿Qué quiere decir se repite? O sea, vuelve a comenzar con el K igual a 1, ¿puede ser o no? O Ya se vamos a ver. repite la forma de onda, a eso me refiero. Vos decís que va a ser igual a k igual a 1 y al mismo tiempo k igual a 19, porque son la misma. Digamos. Es como vos Claro. decís que va a volver a empezar el ciclo. Sí. A ver, hagamos la prueba. Acá graficamos con... Bien, este era el x2, lo cambiamos a 20. Acá 20. Entonces, si es verdad eso, entonces los puntitos estos negros tienen que ubicarse en la misma ubicación que los puntitos rojos. Veamos que no da. Me faltó ejecutar esto. Ahí y ahí. ¿Qué pasó? No se dio. Hagamos el cambio acá. Cuando k es igual a 20, reemplazo esto por 20. Esto vale 20. Y esto sigue valiendo 10. ¿Y esto cuánto valía? 200. O sea que esto es lo mismo que poner 1 sobre 20. Entonces 20 con 20 se van. Y me va a quedar simplemente 1. Es como que esto se simplificó y me quedó 1. Y entonces esto me quedó... Es como que me queda, claro, es como que me anula la frecuencia, digamos. Claro, te va a quedar coseno de 2pi por 1 por n. Entonces estamos ante el caso de este, que a medida que le vamos sumando
múltiplos de 2pi, la señal esta no va a cambiar. Los valores que tome n va a valer 0, 1, 2, 3, y acá voy a tener 2pi por 0, 2pi por 1, por 2, por 3, por 4. Entonces siempre voy a tener esto. Esto va a ser el coseno de 0, el coseno de 2pi, el coseno de 4pi, y así. Entonces siempre va a valer 1. Claro, me haría el NP igual a 1 de esa forma. Claro. Y si les hago un poco la tarea, ¿qué pasa con el k igual a 21? Bueno, en realidad lo tengo que definir. Pero hagamos solamente este cambio. ¿Qué va a pasar con k igual a 21? Ignoren la etiqueta esta, este va a ser ahora k igual a 21 para no hacer todos los cambios. Ahí sí se va a cumplir lo que dijo el compañero. K igual a 21 es igual a k igual a 1, igual a k19. Y k igual a 22 va a ser igual a... Para que no. K igual a 21 va a ser igual a K1. K igual a 22 va a ser igual a K2. K igual a 23 va a ser igual a K3. Y así. Ahí sí se va a cumplir lo que dijo el compañero. Ahí vuelve a iniciar, digamos, el ciclo. Pero con K igual a 20 pasa eso que vimos. Por eso es que 10, K igual a 10 no tiene par. ¿Qué es lo que pasaba con K igual a 10? A ver. Con K igual a 10 lo que termina pasando es que nos termina quedando esta señal, que es exactamente tiene el periodo este que vemos acá. 2pi sobre 2. Y se termina viendo así. Así. Y bueno, listo. Esa fue la clase de hoy.